Después de la pandemia no iba a venir sin más un mundo de rosas. Es verdad que aumentaba la sensación de que solamente lo público iba a encontrar soluciones para las mayorías, pero también era verdad que se limitaba la capacidad de reacción popular, porque no podíamos encontrarnos confinados en casa y además sin la sinergia de vernos las caras. Por un lado hicimos protocolos maravillosos, por ejemplo, suministrando la vacuna a los más necesitados antes que a los ricos. Pero por otro lado, los canallas vieron en el shock el momento ideal para hacer trampas. Por ejemplo, los que se saltaron la cola, los que se vacunaron antes, los ricos que fueron a vacunarse a Arabia Saudí y también aquellos que encontraron el momento ideal para hacer negocios fraudulentos. De entrada, a la derecha no le gusta robar, le gusta enriquecerse y que además sea legal. Tiene dificultades para justificar, por ejemplo, quedarse con tu cartera colgada en el perchero de un abrigo. Eso no tiene justificación. Sin embargo, ve bien entrar en un país y robarle el petróleo, el litio, el agua o la geopolítica de una situación estratégica. A la derecha no le gusta robar. Pero cuidado, si la chantajeas no le va a quedar más remedio. A veces cuando la cosa se pone fea, se roban incluso entre ellos, porque la derecha no tiene muchos escrúpulos. La derecha aprendió muy bien a robar en todos los procesos de privatización neoliberal, en todos los países. También que incluso sentó cátedra y encontró tiempo para enseñar a muchos socialdemócratas a robar. En España, en Italia, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, en México, en Chile o en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. De manera que con la pandemia encontró otra vez el momento ideal para seguir aplicando todo lo aprendido. Las derechas, como la mafia, son muy de la familia. Dan los golpes en familia, aprovechan esos momentos para beneficiar a la familia, roban en familia y van en familia a misa, donde el obispo de turno va a regañar a los que desobedecen a esas familias y también de paso a la gente de izquierda, porque por lo general dicen que son malos cristianos. Es verdad que dice el séptimo mandamiento, no robarás, y que ha dicho el Papa Francisco que la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar con nuestros bienes, porque solo tenemos aquello que sabemos donar. Díselo a los de las tarjetas Black. Los grandes ladrones suelen ser casi siempre gente que defiende el orden natural de las cosas. Siempre juegan con las cartas marcadas, siempre tienen más información de ti que tú de ellos. Y por eso te van a espiar sin autorización judicial si lo consideran conveniente. España ha sido espiada por alguien que nos quiere tanto como Estados Unidos, igual que Estados Unidos ha espiado a Alemania, a Francia y por supuesto a sus propios ciudadanos. Qué curioso que Biden, que dice que hay que llevar a Putin a un tribunal penal internacional por los crímenes contra la humanidad que ha cometido, quiere meterle cadena perpetua a Julian Assange por denunciar en Wikileaks los crímenes contra la humanidad de los Estados Unidos en Irak por parte de Biden y sus colegas. Si después de la pandemia no somos capaces de abrir una gran conversación, nada del sufrimiento se va a convertir en acción política. Y la pospandemia la van a protagonizar los enemigos de la democracia, porque vamos a seguir en shock. Por eso a la derecha le viene bien una guerra en Europa, más armas, más secretos oficiales, más control ciudadano, más censura, más espionaje, más miedo, más militarismo y siempre menos sociedad civil. La derecha solo juega con las cartas marcadas y como el modelo se les va gastando, van a recurrir cada vez más a guerras y a golpes. Y como queda feo que digan que lo hacen para robarnos, dirán otra vez que es que los rebeldes somos nosotros. ¿Qué hacemos defendiendo una constitución caduca? ¿Qué hacemos defendiendo unas leyes que no sirven para mantener la soberanía del país? ¿Qué hacemos señalándoles a ellos como autoritarios? ¿Qué hacemos diciéndoles, en el fondo, porque eso es lo que pasa casi siempre con esta derecha mentirosa, que son una cuerda de amigos de lo ajeno? Según Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El discurso de Gettysburg de 1863. En este sistema político democrático, el gobierno obtiene su autorización política del pueblo, no de los reyes, de los dioses, ni de los consejeros del IBEX 35. Los GAL, aquel episodio de Guerra Sucia, el 23F con Tejero asaltando el Congreso, las trampas del emérito durante 40 años, las armas de destrucción masiva en Irak, las mentiras sobre el 11M, el lawfare contra Podemos y los independentistas, los más de 1000 imputados por corrupción del Partido Popular, M. Rajoy, ¿quién será? La policía patriótica, el juicio al procés, Pegasus. Por mucho que Prisa, Mediaset, Atresmedia o Vocento traten de ocultar la desnudez del rey, vivimos en una democracia fallida.
libertad de expresión, de reunión, de movimientos, inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio, de las comunicaciones. Para que una democracia merezca ese nombre, el Estado de Derecho debe garantizar las libertades individuales que permiten que la libertad sea real en un país. Eso nunca ha sido cosa de rojos, ha sido cosa de liberales. ¿Cómo estaremos para que defender los principios básicos del liberalismo te haga parecer un bolchevique? El galimatías de la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución Española del 78, es decir, la parte con más defensa jurídica, lo deja bien claro. En una democracia plena, los jueces no pueden convertirse en aliados de los poderes salvajes, no pueden convertirse en aliados de unos poderes económicos a los que les sobran las leyes. Os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey! ¡Viva! Para defender esos derechos fundamentales se desarrolló la división de poderes, es decir, que nadie tenga demasiado poder. Un principio político en el cual los poderes legislativos, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes entre sí. Eso sí, todos sostenidos y respaldados por la soberanía popular. No a dioses, reyes, tribunos ricos, consejeros del IBEX o sus bustos parlanchines de la televisión. Pero eso, en España, no ha terminado de cuajar. Ahí está, Cosidó del PP jactándose de controlar el Supremo por la puerta de atrás. O más recientemente, la presidenta del Congreso, abandonando a su suerte a diputadas y diputados atacados por el Deep State, por el Estado profundo, sea porque les quitan el acta por falsas acusaciones o porque les espían, impidiéndoles representar a la gente que les ha votado. Deep State, en español Estado profundo, ese ámbito al margen de la Constitución, de las leyes, que usa a jueces, a policías, a medios de comunicación, a otras instituciones del Estado, la agencia tributaria, la UDEF, para inventar pruebas falsas contra sus adversarios y que lleva intentando acabar con Podemos desde su nacimiento y que siempre produce beneficios extra a los que se saltan de la ley. ¿O es que creéis que los Villarejo, Gago y compañía no hacían caja? Asaltar todos los días la casa del vicepresidente del gobierno y de su compañera, la ministra de Igualdad. Rastrear de manera prospectiva, es decir, no porque haya sospechas, sino a ver si encuentras algo en las biografías de los líderes. ¿Con qué fin? Pues para propagar bulos o para hacer denuncias, aunque sean falsas. Juzgar a diputados con testimonios igualmente falsos de policías. Imputar a líderes de Podemos por coger en brazos a los hijos de Irene Montero. Podemos reaccionó mal al principio, no estaba preparada para esta batería de misiles. Que el propio Estado dispare con todas sus armas contra sus adversarios políticos no es muy democrático que se diga, aunque quizá hubo ingenuidad en no entender que en los estados liberales, los poderosos, cuando creen que van a perder sus privilegios, van con todo. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. En tiempos de crisis, es decir, cuando hay menos para repartir, el liberalismo suele sacrificar la democracia como una forma de mantener las desigualdades de clase, es decir, como una forma de mantener los privilegios. Cuando empezaron a desmantelar el Estado social para vengarse de lo que perdieron después de la Segunda Guerra Mundial, dinamitaron los consensos en Europa y nos dijeron a todos, también en España, aunque entráramos mucho más tarde al Estado social, sálvese quien pueda. Por eso, incluso aquellos a los que les va bien, como en Austria o como en Noruega, tienen miedo. Porque estamos otra vez camino de la jungla. Y en la jungla solamente rige la ley del más fuerte e incluso el golpeado, un buen día enfadado, te puede atacar para recuperar una parte de lo que entiende que le has robado. Y por eso en tiempos de crisis económica van a emerger formas diferentes de fascismo que van a tener su expresión política en los partidos de la extrema derecha. Van a tener su expresión mediática en la emergencia de los bulos. Van a tener en la expresión de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la expresión de la radicalización de algunos sectores de la policía y del ejército y también en el Poder Judicial en la adscripción de algunos jueces a los intereses de esos sectores. Y al final, siempre invariablemente, eso desemboca en la violencia. La gran utilidad de Vox para detener al Frente Popular de socialistas, de comunistas, de separatistas y de terroristas en España.
El deterioro en algunos sectores de la judicatura sitúa a España más cerca del pasado que del futuro, del pasado franquista, claro. Son enormemente preocupantes esos asaltos a la división de poderes en este momento en el que por vez primera la extrema derecha ha entrado en España en un gobierno regional, una ultraderecha a la que le sobra buena parte de la Constitución y que en otros lados, sea con Orbán, con Le Pen o con Putin, han dado sobradas muestras de su falta de compromiso democrático. Hombre, yo creo que la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor, forma parte del gobierno. Si todo un presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es capaz de decir esto, si con un gobierno de coalición como el actual se comporta así una parte de la judicatura, si con un gobierno de coalición lleva 3 años caducado el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué harían los enemigos de la democracia con un gobierno del PP y de Vox? Si con gobiernos comprometidos con el Estado de Derecho se espía a la ciudadanía, ¿qué no harán si llegan a gobernar los que desprecian el Estado de Derecho? Esperanza Aguirre nombró a Santiago Abascal director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Y el jefe de gabinete de Díaz Ayuso fue el que hizo listas negras de periodistas en Castilla y León para mayor gloria de José María Aznar. Uno dice ahora que hay que legalizar partidos y el otro directamente ya se dedica a agredir a periodistas. Sin Estado de Derecho no hay democracia. De la misma manera que no hay democracia si la ciudadanía no puede crearse de manera dialogada y con argumentos su propia opinión sobre el gobierno y las alternativas. En otras palabras, tampoco hay democracia sin medios de comunicación libres, plurales, veraces, donde ningún poder ni económico ni político puede poner de rodillas a los periodistas. La posverdad es simple y llanamente utilizar los sentimientos de la gente para atraparlos emocionalmente y meterles toda suerte de mentiras. Exacto. Eso es la posverdad. Pese a que los hechos demuestren lo contrario. Exactamente, pero cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. El Estado tiene sus tentáculos en la judicatura, en la policía, en el ejército, en los medios de comunicación, en el Banco de España, en la agencia tributaria, en los palcos de fútbol, en la jerarquía de la Iglesia o en los servicios de inteligencia que controla el Ministerio de Defensa. PP y Vox lo saben, porque lo usan, especialmente para dinamitar la mayoría de gobierno alternativo que ha sacado a las familias de siempre en España del control absoluto del poder. El PSOE también lo sabe, porque los ha usado, porque el PSOE era parte del bipartidismo en este país. Pero convendría que entendiera que si sigue permitiendo que estas cosas pasen, las siguientes víctimas van a volver a ser ellos. Porque en una democracia fallida, todo lo que haces a los enemigos de hoy, se lo aplicarás a los enemigos de mañana. Primero vinieron a buscar a los comunistas. Y no dije nada porque yo no soy comunista. Que no se equivoque el PSOE. Ellos serán los próximos enemigos identificados como tales por la derecha. Y como en el famoso poema de Martin Niemöller atribuido a Bertolt Brecht, ya no quedará nadie que salga en tu defensa, salvo que terminen aceptando un gobierno de gran coalición con el PP. Y entonces los viejos poderes de siempre les gratificarán con algún silloncito en algún consejo de administración de cualquier eléctrica. El obediente bipartidismo que tanto añoran los oligarcas de este país. Barra libre para los de siempre. Es triste, pero aunque lo llamen democracia, seguirá siendo, en España, con estos poderes provenientes del pasado y a los que les molesta que realmente se cumpla la división de poderes, una democracia fallida. Pues sí, es verdad que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, los encargados de articular las respuestas y las preguntas parece que también andan desordenados. Y sobre esto Ignacio Sánchez Cuenca ha escrito un libro. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Oye, dices que las instancias tradicionales de intermediación, las que gestionan la voluntad, es decir, los partidos, y las que gestionan la información, que son los medios de comunicación, han dejado de ser relevantes. ¿Cómo es eso? Bueno, es un desgaste paulatino, pero todos los indicadores muestran que hay una caída de confianza y legitimidad enorme, sobre todo en los partidos, pero también en los medios de comunicación. Entonces, si los mecanismos que sirven para mediar entre la ciudadanía y el Estado, que son los partidos y los medios, fallan o no realizan su cometido tal como espera la gente,
pues la política se desordena, se sale de sus raíles habituales, porque la gente no sabe a qué atenerse. Planteas que a veces se diluyen o a veces se democratizan. Sí, en el caso, por ejemplo, de los medios de comunicación, hay un fenómeno claro de descentralización. Es decir, tú puedes ahora descomponer un medio de comunicación, coger una noticia de aquí, pasárselo a tus amistades, y entonces el consumo de información ya no lo determina el medio de comunicación, sino que se determina a través de relaciones horizontales entre ciudadanos. Eso, en cierto sentido, quita un gran poder a los medios de comunicación, es decir, quita esta capacidad vertical de organizar el debate público. A cambio, tenemos muchísimo mayor caos, ruido, confusión, etcétera. Pero se ha perdido poder vertical por parte de los medios de comunicación. Claro, tú señalas a dos factores como profundos. Uno son las nuevas tecnologías y otro la cultura de la individualización, ¿no? Que inicialmente parece que las dos podían ser positivas o quizá no. Bueno, como todo proceso de transformación larga, tiene dos caras. Tiene una cara con aspectos positivos y otra con aspectos más negativos. La revolución tecnológica nos ha permitido a los ciudadanos hacer más cosas por nosotros mismos sin necesidad de recurrir a intermediarios, en muchos ámbitos de la vida. Desde el ámbito financiero, y eso tiene consecuencias que todavía estamos calibrando, que da lugar, por ejemplo, a las criptomonedas. Las criptomonedas ya no necesitan un intermediador financiero como son los bancos centrales. Ahora los propios ciudadanos crean una moneda, ¿no?, de la nada. Y los bancos están cuestionados, porque los bancos ya no actúan verdaderamente como intermediadores entre inversores y ahorradores. Y esto mismo sucede en la esfera del trabajo, en la esfera de la cultura, en un montón de esferas, en el consumo, y inevitablemente también en la política, ¿no? Entonces, el cambio tecnológico nos permite, en cierto sentido, empoderarnos a los ciudadanos, y eso coincide también con transformaciones culturales en las cuales el individualismo sigue reforzándose, y este es un proceso secular que viene de muy atrás, ¿no? Entonces, esta combinación de medios tecnológicos que potencian acción individual e individualismo, pues hace que el intermediador clásico, que era una figura muy jerárquica o muy vertical, de repente se vea cuestionado, y yo creo que eso es uno de los factores que explican la pérdida de legitimidad de estos intermediadores. Le dedicas en el libro tiempo al tema de la individualización y cómo en el desarrollo, ¿no?, de Europa y del papel de la religión al respecto, en la construcción de esa individualización. Y a veces hay gente que lo ve de manera positiva y otros de manera negativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que el primer gran ejemplo de desintermediación tiene lugar cuando Lutero clava sus tesis en la puerta de la catedral, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el momento en que se produce un cuestionamiento de la Iglesia como el gran mediador entre los creyentes y la divinidad. Y por eso el individualismo arraiga antes en los países protestantes que en los países de la Contrarreforma. Y ahí llevan una ventaja considerable. En el libro procuro no hacer una valoración moral o ética del avance del individualismo. Más bien trato de describir el proceso por el cual todavía hoy continuamos avanzando hacia formas cada vez más intensas y profundas de individualismo. Pero evidentemente, si queremos entrar en una valoración, pues hay que poner sobre la balanza, por un lado, lo que supone de ganancias de libertad personal y de mayor autonomía, pero por otro lado también de erosión o desaparición de lazos comunales, de lazos colectivos, de formas de fraternidad que van disolviéndose y que se ven cada vez más como pertenecientes a una época anterior. Esta disolución de los lazos comunitarios tiene consecuencias de todo tipo en las formas de relación social. Y yo creo que incluso si bajamos a tierra ahora y nos dejamos de esta caracterización filosófica, pues dentro de España, por ejemplo, es evidente que las regiones más derechistas, como Madrid, son regiones en las que el individualismo está más avanzado que en otras regiones de España, en las que todavía el tejido comunitario es algo más denso de lo que sucede en una comunidad como Madrid, que va un poco quizá a la cabeza de lo que sucede en España. Quizá más en tu libro anterior,
cómo el modelo neoliberal, ese modelo que arranca, ¿no?, de los años 70, genera de alguna manera una racionalidad, una manera de pensar. En un mundo, se lo contaba hoy a los alumnos, en comparación su generación con la nuestra, su mundo es mucho más mercantil. Todo está más mercantilizado. Entonces ya no vas a comprar en la vida comunitaria, como ejemplo metafórico, no, porque allí no se compraba, sino que obtenías en la comunidad algunos elementos y ahora vas a comprarlo al mercado, ¿no? Y al final, bueno, pues si todo se compra y todo se vende, se va generando esa conciencia individualista, y cuando de repente hay escasez, es una suerte de sálvese quien pueda. El individualismo tiene algunos aspectos muy positivos, sobre todo para aquellos que tienen los recursos necesarios para disfrutar de las esferas de autonomía que se han abierto y que la tecnología promueve, pero también tiene consecuencias negativas a las que estamos tratando de adaptarnos o que estamos tratando de superar de forma muy precaria, ¿no? Yo aquí, más que un juicio de valor, lo que simplemente constato es que la tendencia continúa y que el neoliberalismo es una faceta o es una dimensión de este mayor individualismo que no es intrínseco al individualismo. Es decir, podemos pensar en un individualismo más noble que el que propone el neoliberalismo, que en el fondo era la versión utópica de los primeros marxistas. Es decir, el comunismo no era más que la posibilidad que tenían todos los individuos de poder autorrealizarse plenamente, y eso es el ejercicio de la libertad. En paralelo surgen youtubers, streamers, y no parece que todo eso sea positivo para esa tarea de ordenar una información que es infinita y que se convierta en algo que tú puedas gestionar. Antiguamente había una oferta cultural y uno no sabía muy bien qué película, qué obra de teatro, qué restaurante elegir, y te dejabas guiar por lo que decía el crítico favorito en el periódico que leías habitualmente. Hoy los críticos pintan muy poco. Su crédito es reducido, su autoridad se ha visto menoscabada. ¿Por qué? Porque la gente prefiere guiarse por el número de estrellitas media que ponen otros usuarios, y entonces eso es mucho más horizontal. Por supuesto, la media de las valoraciones de los usuarios puede que no tengan el fundamento con el que opinaba el antiguo crítico revestido de autoridad, pero se producen fenómenos interesantes. Por ejemplo, ahora se reseñan un montón de restaurantes de precio medio-bajo que antes escapaban por completo del radar de los críticos tradicionales, que tenían unos sesgos muy claros a la hora de elegir aquello que iban a recomendar, ¿no? Pero eso no tiene el riesgo de que en Twitter, que es el ejemplo máximo de esa horizontalidad, y ahora con Elon Musk seguramente se aumentará, vale igual la opinión de Einstein que de un tipo que cree que la Tierra es plana. Los usuarios tienen la responsabilidad de decidir si la opinión de Einstein cuenta lo mismo que la de un terraplanista. Si deciden por las razones que sean que cuentan por igual, pues tenemos un problema. Pero si todavía atribuimos una capacidad mínima de razonamiento y sensatez a las personas, por muchos excesos que se produzcan en las redes sociales, al final el agregado no tiene por qué ser tan locoide, y de hecho las cosas más atrabiliarias siempre son fenómenos minoritarios. Entonces podemos fijarnos en los terraplanistas, pero son 4 gatos en el fondo, pueden hacer mucho ruido, pueden resultar visibles, pero son 4 gatos, eso no consigue abrirse paso. Antivacunas... Bueno, pero siempre ha habido, esto siempre ha habido, o sea, siempre ha habido, y ahora son más visibles, o sea, ahora puedes encontrártelos en tu teléfono móvil. Antes tenías que ir a buscarlos porque estaban en circuitos un tanto clandestinos, un tanto oscuros, ¿no? Ahora simplemente los tienes a la vista. Pero eso no quiere decir, o sea, yo no he visto todavía ningún estudio, y creo que no lo va a haber porque es casi imposible de demostrar, que ponga de manifiesto que el conspiracionismo está más extendido hoy que hace 50 años. ¿Cómo se demuestra eso? Es más visible hoy que hace 50 años, desde luego, porque lo vemos a través de las redes sociales, lo vemos en los comentarios de las webs, etc. Pero es mayor en intensidad. Tú estableces en el libro que en esta era de la posverdad, que tiene mucho que ver con este desorden político y tiene mucho que ver con esta pérdida de los medios de comunicación de su labor de intermediación, esa posverdad alimenta a los partidos que tú llamas anti-establishment. Efectivamente, los partidos anti-establishment se aprovechan, pero yo creo que los partidos tradicionales o los partidos establishment recurren con la misma alegría
a la posverdad. Es decir, esto de que los partidos tradicionales son los guardianes de las verdades oficiales en política, yo lo pondría en cuestión completamente. Es decir, las tentaciones que abren las redes sociales y la comunicación horizontal las puede aprovechar cualquiera. Sí, sí. Estaba pensando ahora mismo que Estados Unidos, que le está reprochando a Putin su brutalidad en Ucrania, quiere juzgar a Julian Assange por contarnos a todos las brutalidades que ellos hicieron. Sí, claro, y hay que pensar que todas las mentiras de la guerra de Irak se hacen antes de la llegada de las redes sociales y se hacen desde el establishment, más establishment que podamos imaginar, y eso llega hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces la mentira siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ahora es más fácil descubrir que se trata de una mentira y es más fácil averiguar hasta dónde llega esa mentira, es decir, cuáles son los ámbitos de difusión de la misma, pero yo no estoy seguro que haya más mentira hoy, no estoy seguro. Hay un elemento que tú también mencionas y que creo que tiene mucho que ver con la política y tiene mucho que ver con los liderazgos de los partidos políticos, que es la popularidad, ¿no? Cuéntanos. Bueno, yo creo que esto es un signo de los tiempos, ¿no? Es decir, que los partidos tradicionales todos necesitaban líderes atractivos, aunque hemos visto líderes que no lo eran en el pasado y tenían éxito político, ¿no? Pero sobre todo presumían de capacidad de gestión, de tener las recetas para resolver los problemas colectivos. Y yo creo que en esta fase en la que nos encontramos, en que la intermediación se encuentra cuestionada, la capacidad de gestión ha perdido relevancia y ha sido sustituida más bien por dirigentes o líderes que establecen una especie de conexión rápida y directa con sus bases, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos líderes lo que prometen es que van a llevar la voz de una ciudadanía que ha sido silenciada o que no se ha tenido en cuenta, la van a llevar a las instituciones. Y eso requiere un líder que no haga de intermediador, sino que haga simplemente de transmisor o de encarnación de lo que hay en esas bases, ¿no? Y por eso yo creo que tiene sentido que los fenómenos de liderazgo tengan importancia creciente en detrimento de lo que son las estructuras burocráticas y organizativas de los partidos tradicionales. Claro, que es un fenómeno que tú insistes en que lo que pasa en la sociedad termina pasando en la política, ¿no? Entonces, si hay youtubers y streamers y esta gente famosa, ¿no? Como decía Bauman, son famosos porque son populares y son populares porque son famosos, ¿no? Eso está bien visto. Y eso al final genera también, cuando lo trasladas a la política, a alguien cuyo valor es simplemente pues eso, que sale bien en la tele. Se ha comentado mucho, y yo creo que no es una frivolidad, que hay una especie de contaminación en la política contemporánea de los realities. Yo lo digo esto porque yo soy muy aficionado a los realities, a mí me gusta mucho verlos. Y la ¿Cuál dinámica... es tu favorito? Ah, no, ahí no voy a entrar. Bueno, venga, lo voy a decir, La Isla de las Tentaciones es mi favorito. Y la dinámica que se establece en estos realities no es tan diferente a las dinámicas de competición entre candidatos y líderes en los partidos políticos en nuestra época. Y creo que hay buenas razones para ello. O sea, hay buenas razones porque de lo que se trata ahora es de seleccionar al líder que va a tener mayor popularidad, que es, por tanto, el que garantiza que los electores restablezcan una cierta confianza en lo que hay detrás de dicho líder, ¿no? Entonces, los partidos tienen que poner a los líderes por delante porque los partidos están muy dañados reputacionalmente. Claro, pero colocar a gente que es famosa y que no tiene ningún tipo de habilidad, se le presupone ni se le intuye para solventar los problemas, es como pegarte un tiro en el pie. Es como la gente que recurre a información que es falsa. Es decir, no hubiéramos llegado aquí los seres humanos mintiéndonos. Y por tanto, a veces... y a mí me generaba una duda leyendo tu libro, ¿qué demonios le pasa a la gente que prefiere mentirse? Bueno, es que yo creo que eso ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora lo estamos constatando, pero yo creo que eso es una constante en las sociedades humanas. La capacidad de autoengaño se manifiesta en el ámbito económico a través de las estafas piramidales o los esquemas de Ponzi, a través de los momentos de gran especulación financiera, ya sea con los tulipanes. Decía Galbraith que cada 15 años te la vuelven a colar. Claro. Entonces, ¿eso por qué es? No es por las redes sociales ni por la revolución tecnológica, es porque somos
humanos con una racionalidad falible, ¿no? Con una racionalidad que tiene lagunas. Entonces, esto ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Ahora lo estamos viendo más de cerca y nos alarmamos porque descubrimos cómo es la sociedad con un grado de precisión que antes no teníamos. Pero yo no veo que en ese sentido haya un cambio cualitativo, no estoy seguro. Dices que todo cambia, casi todo, pero que la nación continúa. Las naciones continúan con una fortaleza asombrosa, ¿no? Yo creo que la literatura que empieza a hablar de que la nación está ya en extinción procede de los años de finales de los 60, principios de los 70. Han pasado 50, 60 años y aquí estamos, ¿no? Yo no veo que la nación como instancia de referencia política, emocional, ética, haya desaparecido en absoluto. Como conclusión final planteas que los partidos anti-establishment, tú prefieres ese concepto al de partidos populistas o partido antisistema, y estableces que esos partidos no son la solución, ¿no? Intentas explicar también por qué su auge, ¿no? Y parece que insistes mucho en que su auge no es una cuestión que se concentre en lo económico. Sí, yo creo que se ha instalado un relato dominante de que el surgimiento de partidos anti-establishment, o como se dice en el debate público, partidos populistas, a mí no me gusta mucho el término porque creo que está ya completamente gastado y se utiliza sobre todo para zaherir al rival, ¿no? Que estos partidos son consecuencia de la crisis de 2008, y es verdad que después de la crisis de 2008 florecen en muchos países y por la derecha, por la izquierda o sin una ideología definida, pero claramente es un fenómeno de los últimos 15 años, entonces resulta inevitable tratar de establecer una conexión entre cambios económicos y cambios políticos. Y yo estoy seguro de que en gran medida, sin la crisis de 2008, algunos fenómenos que hemos observado en la política, vamos a decir así ahora, occidental de los países desarrollados no habría tenido lugar. Pero a la vez también es fácil darse cuenta que ha habido partidos anti-establishment sin necesidad de crisis económica. Y a mí me gusta referirme al caso de Berlusconi. Berlusconi realmente es un pionero en Europa. Es un pionero porque es en los años 90 y la caída de Berlusconi, el ascenso de Berlusconi se produce no por una crisis económica, sino por una crisis de reputación de los partidos, porque los escándalos de corrupción se llevan por delante a los partidos tradicionales y el Partido Comunista Italiano, que era muy potente en esos años, no está en condiciones, después del colapso de la Unión Soviética, no está en condiciones de erigirse en alternativa. Y surge Berlusconi. Y hay otros casos donde también aparecen este tipo de formaciones sin crisis económica a la vista. Quizá el caso polaco sea el mejor. Es decir, Polonia es un país que va a mejor económicamente, lleva más de una década de crecimiento sostenido, apenas le afecta la crisis de 2008, no tiene un incremento de paro, es un país que claramente está prosperando y sin embargo hoy está en una situación límite, es decir, está en los umbrales de lo que puede considerarse un régimen autoritario. En la India, la gran crisis del Partido Nacional del Congreso no es económica, es una crisis por corrupción. Y Modi, que es el partido que representa el partido anti-establishment, le apoyan las clases emergentes, las clases medias emergentes que se han beneficiado del crecimiento económico de la India. Entonces hay muchos contracasos que me llevan a concluir que la crisis económica puede tener su importancia en ciertas condiciones, pero no es una condición imprescindible para que surjan estos partidos. ¿Pero no será que pasó el neoliberalismo y los partidos se hicieron corruptos por culpa del neoliberalismo? Que los partidos dejaron de responder a las demandas porque se hicieron neoliberales, y que los partidos llegaron a una colusión porque el neoliberalismo les mercantilizó. Esa explicación es muy tentadora y, como apuntas tú muy bien, yo en el libro anterior y en escritos anteriores había defendido esa tesis. Me he vuelto un poco más escéptico, es decir, el análisis detallado de los casos me ha enseñado que hay más variación de la que yo me imaginaba y que esto que tú has presentado de manera muy hábil te da un marco general para entender los fenómenos, pero si descendemos a un nivel de mayor concreción hay que establecer, o sea, hay que llenar muchos escalones intermedios antes de poder pasar del neoliberalismo al
al desgaste de las estructuras tradicionales de la democracia representativa. Estoy seguro que influye mucho, que no quiero negarlo. Yo lo viví cuando estaba en Alemania y vi cómo la crisis de Tangentópolis en Italia coincidía con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética, y las élites italianas dijeron: ya no pagamos a los partidos políticos a los cuales les habíamos pagado para que frenasen al Partido Comunista. Y ahora, como ya no hace falta, dejamos que se caiga todo esto, y es donde emerge un partido que es Berlusconi y se hunde el Partido Comunista. Entonces, por eso creo que sin caer en, pero incluso a tu favor, o sea, el éxito de Berlusconi, economicistas sencillas, el éxito de Berlusconi consiste en decir que él va a gestionar Italia como ha gestionado su grupo empresarial, y que si él ha conseguido construir un grupo empresarial con unos beneficios astronómicos, él va a poder hacer lo mismo en Italia, y que un mensaje de esta naturaleza cale en la sociedad italiana, que era una de las más politizadas en Europa, con una mayor tradición de debate público, con un partido comunista el más sólido de toda Europa occidental, que eso cale en Italia, inevitablemente tiene que estar asociado a esta gran transformación que se inicia en los años 70 de la que tú hablas. Ahora bien, también es verdad que se producen fenómenos de partidos o movimientos anti-establishment en los que es mucho más difícil establecer esa conexión. Entonces, yo creo que en Europa del Este, por ejemplo, es más difícil establecer esa conexión. Creo también que es más difícil explicar el auge de los partidos de extrema derecha desde ese punto de vista, porque hay... es decir, si el problema es que las personas se sienten menos protegidas por el Estado, ¿por qué reaccionan votando a partidos de la extrema derecha que no en todos los casos prometen seguridad económica? En algunos casos sí, en otros no está tan claro, vamos, o claramente no lo hacen, ¿no? Entonces, una de las enseñanzas para mí de haberme metido en esta investigación o en este ensayo es haber descubierto que esa historia de la que yo estaba muy convencido necesita una mayor articulación empírica y analítica para poder dar cuenta de este fenómeno tan complejo al que hemos asistido en los últimos 15 años. Tendremos que discutirlo en algún otro momento más despacio, porque yo creo que el modelo neoliberal es el que rompe la naturaleza y genera inmigrantes que llegan a Europa y entonces asustan. Es decir, que creo que el modelo neoliberal es el gran rompedor, ¿no?, de los contratos sociales, y abre una nueva etapa llena de incertidumbres, que es por donde se van a colar también los partidos de extrema derecha, respondan a su frustración, como en la película esa de Un día de furia, ¿no? O respondan al miedo porque vienen inmigrantes y les amenazan su seguridad nacional o su orden de valores, pero es porque un mundo se ha roto, ¿no? Pero en cualquier caso, para cerrar, quería preguntarte... Tú coincides en que parece que en el horizonte la quiebra de los partidos políticos, ¿no?, y la quiebra del mundo de la información ordenada y veraz que daban los medios deja paso a partidos anti-establishment, a partidos populistas. Es la misma conclusión a la que llegan Katz y Meir en su libro, ¿no?, de la cartelización de los partidos políticos, pero tú dices que no es una solución válida. Entonces, ¿qué? Yo soy malísimo para anticipar el futuro. Lo que, sin embargo, creo es que la situación de inestabilidad e incertidumbre en la que nos encontramos no es sostenible mucho más tiempo. Es decir, yo no veo que las sociedades se puedan estabilizar en torno a una incertidumbre permanente sobre lo que sucede en el ámbito político. El ámbito político funciona cuando es más o menos previsible, pero ahora nos encontramos con que en este estadio de política desordenada nadie es capaz de adivinar qué va a suceder en los próximos 5 o 10 años. Esto ya lo consideramos largo plazo. Claro, pero si los partidos políticos ya no funcionan, la alternativa que son listas Macron, es decir, figuras populares... De momento sí, es en lo que estamos. Y es 5 estrellas, y es Yolanda Díaz en España, líder sin un partido detrás, y así sucesivamente. Yo creo que eso es un síntoma del desorden en el que nos encontramos, pero no es una solución. Y la solución no la atisbamos todavía. Yo no sé por dónde van a salir las cosas, pero entiendo que en algún momento las sociedades tienen que encontrar un principio de estabilidad política, para que la política vuelva a discurrir por terrenos más o menos previsibles. Pero ahora no estamos en eso, ahora estamos en este momento de confusión y de caos,
y lo que vemos son esfuerzos desesperados de los políticos por adaptarse a la situación presente, pero yo todavía no he visto un esbozo de solución que podamos pensar que va a permanecer en el tiempo. Eso yo todavía no lo he visto y no tengo ni idea por dónde puede terminar la cosa. Ignacio Sánchez Cuenca, el desorden político, añádele a esto la guerra en Ucrania, Elon Musk comprando por un platal Twitter, añádele, no sé, la monarquía, que parece que se quiere reinventar a sí misma, el calentamiento global. El virus. No parece un escenario como para bailar sevillanas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Los creadores de Todos somos iguales ante la ley y, lo siento mucho, no volverá a pasar. Llega El patrimonio del rey Felipe VI, una mezcla entre Oliver Twist de Charles Dickens y la miniserie de Netflix Soy Georgina, trufado eso sí con flashback de amor en tiempos revueltos. ¿Cómo reaccionar cuando te enteras de que el heredero de Juan Carlos I, el emérito de las 1001 cuentas en paraísos fiscales, tiene que llegar el pobre a fin de mes con un patrimonio de poco más de 2,5 millones de euros? ¡Pero qué barbaridad! En comparación con otros monarcas, roza la indigencia. Cualquier día de estos nos desayunamos con una foto de Felipe VI rebuscando en los cubos de basura del Palacio de Buckingham. ¿Una limosna para un ex leproso? Peor es robar que pedir. El comunicado de la Casa Real señala que el patrimonio del rey está principalmente constituido por las retribuciones que ha percibido a lo largo de los últimos 25 años. Primero como príncipe de Asturias, a partir del año 98, y posteriormente como rey, a partir de 2014. Poco más de 4 millones, 4.275.796,94 euros brutos. Es lo que tiene ser rey, que como no pagas pues ni la hipoteca, ni la luz, ni la internet, ni el teléfono, pues puedes meter en la hucha el sueldecito íntegro, más lo que caiga. Porque los españoles lo merecemos. El camino de la modernización, como lo define la Casa Real. Se terminaron aquellos lejanos tiempos en los que los reyes cobraban comisiones, por favor. Adiós al gasto en cacerías superfluas y en costosas regatas. ¡Qué pesadez tener que ir a esos eventos para intentar hacer un poquito de dinerillo! Se acabó lo de pedirle a los yernos que hagan negocios en tu nombre. Si a Felipe VI le toca el reintegro en el cupón de la 11, que salga en el telediario de Vicente Vallés y lo celebran a Rosa Quintana. Transparencia absoluta, que la gente ya no está para historias de Reyes Magos. Y para que todo esto quede por escrito, el PP y el PSOE, y el PP, sí, estos dos partidos profundamente republicanos, han pactado, que no votado, un decreto ley para que de ahora en adelante nos enteremos de lo que el preparado, que peor sería el hechizado, tiene en la cuenta corriente sin tener que pasar ni por la resistencia de Broncano ni por su malicioso cuestionario. ¿Cuánto ha follado en el último mes? Ay, si esa pregunta se la hubieran hecho a don Juan Carlos o a su abuelo Alfonso XIII. Hubieran tenido que emitir el programa pues de madrugada, fuera de horario infantil y con 2 rombos de los antiguos. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuando reinaban sin la preocupación de una reina plebeya que te podía amenazar con ponerte las maletas en la puerta de la zarzuela al menor desliz. La idea está bien clara. Como ya no podemos seguir vendiendo lo de que somos todos iguales ante la ley, ofrezcamos al pueblo la ilusión de saber lo que tiene el rey. Así nos costará menos imaginar a Leticia comprando angulas de marca blanca o vistiendo como viste el pueblo llano, y mucho menos a Leonor yendo al internado de Gales, no sé, en transporte público. No nos preocuparemos de los bolsos de Federica, ni de los coches de Froilán, ni de las tarjetas Black que tiene que tener esa numerosa familia. Es verdad que si hubiera algún chanchullo, Felipe VI, como su padre, sigue siendo inviolable. Puede delinquir, aunque no esté en su conciencia ni en sus ganas, pero ¿cuándo han robado los Borbones en España? Da igual que delinquiera llegado el caso, porque la Constitución de 1978 le dice que eso le saldría gratis. Pedazo de Constitución. ¿Cambiarla? ¿Un proceso constituyente para qué? Que igual la empeoras. La transparencia es a la democracia lo que el Green Deal al medio ambiente. Puro marketing, eso sí, bonito, bonito. Modernidad lo llama la Casa Real. Propaganda, el pueblo bajo. En fin,
Y hasta la semana que viene, desobediente. Eso sí, viene envueltito.